Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este segundo bloque de entrevistas cambiamos de tema. Vamos a hablar un poco de la elección presidencial en Costa Rica el fin de semana pasado, y para eso están conmigo en el estudio Óscar Santamaría, ex canciller de la República, y Félix Ulloa, experto en temas electorales. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Gracias, buenos días, Carlos. Bien, buenos días. Amable. Gracias por tomar la invitación. Entonces, para tener una información de contexto, la campaña electoral en Costa Rica mostró el peso de la tradición religiosa en dicho país. En ella se produjo una alianza entre grupos evangélicos y católicos, también una reconfiguración que se puede dar en el esquema político, la participación que se tiene y los resultados que se tienen de las elecciones nacionales del fin de semana pasado. Restauración Nacional, 24.9% de los votos válidos, Acción Ciudadana, 21.6%, lo que significa una segunda vuelta entre estos dos partidos para la elección presidencial. Estos son datos importantes a tener en cuenta. Tenemos entonces algunos audios de apoyo que nos permitan conocer un poco mejor las declaraciones de los protagonistas en el proceso de elecciones nacionales en Costa Rica. Escuchemos. Estamos completamente preparados para empezar a marchar y decirle al gobierno y decirle a todo el país que Costa Rica es un país pro vida y pro familia. Costa Rica necesita trabajo, la gente necesita trabajo. Si logramos que 150,000 familias más estén recibiendo sueldos, eso va a significar más gente que va a los supermercados. La primera acción que tomaré como presidente electo, ni siquiera tomando posición, es llamar a una concertación entre el sector empresarial, el sector laboral, los partidos que tengan representación legislativa, porque esto debemos resolverlo. La corrupción es un signo que tiene el PAC en su bandera, y Dios nos libre de un segundo gobierno del PAC, porque acabarían con Costa Rica. Miren lo que nos han dejado: déficit fiscal, epidemia de homicidios, colapso económico y un desastre de país. Ahí teníamos entonces declaraciones de los diversos candidatos que aspiraron a la elección presidencial en Costa Rica, y es importante como República ofrecerles a ustedes un análisis desde las diferentes perspectivas, y en este momento establecemos un enlace vía Skype con el doctor Carlos Murillo, director del doctorado en Gobierno y Política Pública de la Universidad de Costa Rica. Doctor Murillo, gracias por tomar la invitación de República. Un saludo hasta Costa Rica. Gracias, buenos días a ustedes, y agradezco la invitación, sobre todo a un país que aprecio mucho, en donde he pasado algunos momentos académicos y también con amigos salvadoreños. Gracias. Y la pregunta obligada acá es, doctor Murillo, bueno, ¿qué ha pasado en Costa Rica? La expresión y el ascenso de Fabricio Alvarado con un discurso conservador se constituye en el candidato de mayor número de votos válidos en esta primera vuelta, lo que significa que el 1 de abril se va a la segunda vuelta entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. ¿Cuál es la explicación que se da de lo acontecido el pasado domingo? Hay dos factores claves. Uno es el fin de un sistema de partidos y un sistema de cultura política que arrancó en 1948 después de la Guerra Civil y de la adopción en 1949 de la actual Constitución. Durante estos años, el sistema partidista estuvo dominado por el Partido Liberación Nacional y por una oposición agrupada sobre todo en torno al calderonismo, que fue el protagonista durante la década de 1940. Entonces, en la elección anterior, en la elección del 2014, ya hubo una ruptura del bipartidismo, que fue un bipartidismo flexible, no radical como uno lo observa en algunos otros países, y eso le permitió al Partido Acción Ciudadana llegar al poder en 2014. Este ha sido el periodo de transición hacia un nuevo sistema de partidos, hacia una nueva dinámica político-electoral en Costa Rica. El segundo factor que fue determinante fue el anuncio el 8 de enero de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una resolución que fue suscrita el 24 de noviembre, y entonces eso hace pensar que hubo algún juego detrás del momento en que se anuncia esta sentencia, en donde la Corte le indica al gobierno costarricense la obligación de ajustar las disposiciones en materia de matrimonio igualitario, de matrimonio de parejas del mismo sexo. Eso hizo que despegara el apoyo a Fabricio Alvarado, que venía en un sexto, séptimo lugar, y en las 3 últimas semanas cambió radicalmente el panorama político electoral. ¿Qué nos
está mostrando esta idea que usted ha mencionado, doctor Murillo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta resolución que usted ha mencionado, y da una manifestación, o la interpretación que me queda es que una base del electorado costarricense conservador, del segmento evangélico, reacciona y se manifiesta en las votaciones. ¿Es así? ¿Esta afirmación puede ser válida? Sí, efectivamente. O sea, a partir de enero hay un cambio radical. Recordemos que en la Constitución costarricense hay una disposición que indica que el Estado costarricense debe respetar y adopta en la práctica la religión católica como la religión oficial. Sin embargo, hay libertad de culto. Entonces, con la resolución de la Corte se rompe lo que yo llamaría el doble discurso en Costa Rica, de que se había considerado en las últimas 6 décadas como un país progresista en muchos temas, incluso comparado con el resto de Centroamérica, sobre todo en temas de la comunidad LGBTI. Entonces, al salir el asunto de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un impulso, una unidad entre la Iglesia Católica y los grupos evangélicos, en general protestantes. Y eso hace que el tema de campaña, como ustedes lo mostraron, pasara de los temas económicos de la corrupción que anunciaba Juan Diego Castro, que estuvo durante mucho tiempo en primer lugar de las encuestas, pasara a ser un tema de campaña centrado en la concepción de familia tradicional de hombre-mujer. Incluso se incorpora el tema del aborto y por eso se habla de provida, y eso hace que cambie radicalmente el apoyo electoral primero hacia Fabricio Alvarado y en segundo lugar hacia Carlos Alvarado, que en la campaña se pronunció a favor de ese tema del matrimonio igualitario. Entonces, lo que se dice en este momento en Costa Rica, y yo comparto ese enfoque, es que desde la perspectiva del PAC, la resolución de la Corte iba a darle un impulso a Carlos Alvarado, lo cual fue efectivamente así, porque Carlos Alvarado venía ocupando una 4ª, 5ª, 6ª posición en los sondeos electorales. Entonces, al final, todo se centra en ese tema de provida y familia. Perfecto, mantenemos la comunicación y el contacto con el doctor Carlos Murillo, el director del doctorado en Gobierno y Política Pública de la Universidad de Costa Rica. Regreso aquí al set y me gustaría tener sus análisis. Félix, ¿cómo podemos interpretar o qué lecciones nos puede dejar en función de las condiciones de la sociedad salvadoreña? Porque da la demostración de algo. Un debate que se tiene a nivel más político es como hay una fractura en la sociedad, y la fractura se manifiesta en las personas que están a favor o en contra del matrimonio igualitario. Bueno, sí, yo creo que todavía en el país no es un tema de clivaje social, o sea, no nos hemos dividido porque el tema nunca ha estado en el tapete de una discusión, sobre todo en campaña electoral. Hemos tenido algunos, digamos, atisbos de debate cuando se hizo la reforma constitucional para reafirmar que el matrimonio era entre hombre y mujer, y se le agregó la palabra así nacidos para evitar pues cualquier cambio de género posterior. Ahora, en el tema de Costa Rica sí, yo quisiera analizarlo desde 2 perspectivas. Okay. Los factores estructurales del sistema político costarricense que anunciaban ya la necesidad de ese recambio. Lo que nos decía el doctor, Costa Rica se consolida como democracia después de la Guerra Civil del 48. En el 49, don Pepe Figueres, el tradicional líder socialdemócrata costarricense, logra estructurar una fuerza socialdemócrata en la región que le da una estabilidad y genera la primera democracia en la región, en Centroamérica. Pero ese modelo se empieza a agotar ya a inicios de la década pasada. Yo estuve de observador en unas elecciones en las que por primera vez en Costa Rica había una segunda vuelta, porque siempre se definía entre los socialcristianos y los socialdemócratas, o sea, el Partido Social Cristiano y el Partido Liberación Nacional. Aquí ya se anunciaba el surgimiento de una tercera fuerza, que era el PAC, justamente con Otón Solís, y esa elección la ganó don Abel Pacheco, de los Social Cristianos. Eso te indica que estructuralmente el sistema bipartidista flexible que dice el doctor en Costa Rica estaba
ya fracturándose y estaban surgiendo nuevas fuerzas, y el resultado de esta elección te indica que esos dos partidos tradicionales no van ninguno de ellos dos a competir en la segunda vuelta. O sea, el electorado los deja ya marginados digamos, de ser actores protagónicos en el momento político actual. Ahora, la parte coyuntural es lo que él decía. La opinión consultiva, ni siquiera un fallo de la Corte Interamericana, pero Costa Rica, por constitución, tiene que respetar las opiniones consultivas y las sentencias de organismos internacionales de carácter obligatorio. Hay un artículo 7 de la Constitución costarricense que dice que los convenios, los tratados y el concordato, fíjate que él decía que Costa Rica tiene la religión católica como religión oficial del Estado, o sea, es de los pocos estados confesionales que van quedando en el mundo. Colombia, creo que, y Chile tenían concordatos con la Santa Sede y ya no existe más. En Costa Rica todavía se maneja la figura del concordato. Entonces, un país eminentemente católico, cristiano, cuando se le pone una obligación al Estado de modificar la ley para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la otra parte, porque son dos los temas que aborda la opinión, el matrimonio y el cambio de nombre o de identidad de las personas que cambian de género. Entonces, esa opinión que sale unos días antes de las elecciones cambia totalmente la percepción del debate, y un candidato que tenía el 3% de aceptación pasa inmediatamente a liderar la opinión y es el que gana la elección en primera vuelta. Quiero tener su apreciación, doctor Santamaría, aquí en este punto. Antes de entrar al aire mencionábamos, los partidos políticos están en la mira, y el caso de Costa Rica es un ejemplo, una expresión, y luego pensando en el nuestro, pero me gustaría que empleáramos esta idea. Están en la mira los partidos políticos ante descontentos, expresiones polarizadas, ante no satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Bueno, y si vemos el escenario de Costa Rica, que por tradición ha sido el país en Centroamérica que más hemos admirado por su cultura democrática, por sus avances en muchos de los que yo llamo puntos centrales de construir una sociedad en el grado de poderle dar oportunidad al ciudadano de expresarse libremente, como siempre lo hizo el Estado de Costa Rica. Creo yo que sí llama la atención, por supuesto, porque los liderazgos en Costa Rica se ejercieron, como muy bien decía el doctor Murillo, a lo largo de su historia, ¿no? Tanto los calderonistas como también el caso del expresidente Figueres, que fue 3 veces, don José María Figueres, presidente de Costa Rica, y posteriormente, últimamente, el hijo de él, José María, hijo. Todo eso nos muestra que el avance democrático en Costa Rica es real. Yo sí siempre he creído de que en el momento actual los partidos están en una situación difícil por su credibilidad, ¿no? Mucha gente habla de eso, la credibilidad que no le dan ya a los partidos o a los liderazgos por su falta de cumplimiento en las promesas que se hacen a la ciudadanía. Eso es un factor importante. Lo otro es que no ha habido la sustitución que a veces se esperaba, gradual, progresiva, de los liderazgos. Lo vimos en otros países, que después de los grandes liderazgos vino la debacle y vino una especie de desmoronamiento de la democracia. Existen ejemplos aquí en América Latina de ello. Espero que no ocurra en Costa Rica, porque Costa Rica tiene esa tradición de ser una democracia sólida, y de hecho lo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Me parece a mí que este aspecto, que es de una discusión de un tema que es muy polémico, por cierto, aquí en El Salvador más de alguna vez se ha hablado también de estos temas, pero en Costa Rica la sociedad es más abierta que nosotros, esa es la verdad. Hay un escenario más abierto, dado a la discusión, por cierto, con un marco de respeto al adversario, que a veces quisiéramos tenerlo nosotros acá también, y lamentablemente aquí en el país el avance en materia de cultura democrática o cultura política no lo ha sido en el orden que debería de serlo. Después de los acuerdos de paz avanzamos realmente bastante en este terreno, pero todavía nos hace falta mucho. Yo creo pues que lo que estaremos viendo en Costa Rica, de nueva, llamémosle, escena como es esta, de líderes políticos que no se daban por vencedores o nadie los consideraba como posibles vencedores, esto nos muestra que hay un descontento
que hay también una influencia de ciertos temas que son de carácter polémico, coyuntural, que influyen en un proceso de toma de decisiones como es una consulta popular directa. Uno se queda preguntando, digo, si al final estas son las cosas que debían de incidir para definir el futuro de un país, porque cuando nosotros votamos y elegimos a nuestros gobernantes, estamos prácticamente definiendo el futuro del país. No sé qué va a ocurrir, porque si se mezcla lo religioso con lo político, parece ser mix que no es muy recomendable. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, continuamos este análisis en República, volvemos en minutos. Continuamos en República analizando el proceso electoral en Costa Rica el fin de semana pasado y regreso el enlace vía Skype hacia Costa Rica con el doctor Carlos Murillo, director del doctorado en Gobierno y Política Pública de la Universidad de Costa Rica, UCR. Gracias, doctor, por mantenerse con nosotros en el enlace con República. Hay otro análisis que me gustaría tener bajo su consideración. Restauración Nacional obtiene, entiendo, 14 escaños en Asamblea Legislativa y le significa también irrumpir la lógica del Partido Liberal, el de Acción Ciudadana. Esta lógica, ¿cómo la podemos interpretar de la relación que va a tener el futuro presidente de Costa Rica de la segunda vuelta con la configuración del Parlamento? Sí, ese es otro aspecto importante a tomar en cuenta por dos razones. Una, porque llama la atención que la caída del apoyo electoral al candidato del Partido Liberación Nacional no se refleja en el caso del Congreso, en donde Liberación Nacional va a ser la fracción con más, no mayoritaria, pero con más miembros. En este momento todavía con 17 diputados y diputadas. El caso de Restauración Nacional, con 14 congresistas, va a marcar una nueva coyuntura en el Congreso costarricense, que ya se ha venido observando, porque el manejo que hacen los partidos cristianos presentes en la actual Asamblea Legislativa, con 3 congresistas, aunque de 3 partidos diferentes, ha hecho que se hayan bloqueado muchos de estos temas. Por ejemplo, el tema no de matrimonio igualitario, sino de unión civil del mismo sexo, de personas del mismo sexo, es un proyecto de ley que tiene más de 4 años en la Asamblea y 3 diputados cristianos lo han bloqueado el proyecto. Por el sistema legislativo costarricense, un solo congresista puede bloquear el proceso de trámite de una ley durante meses. Entonces, sin duda, el Congreso costarricense va a ser una enorme piedra en el zapato para el próximo presidente, sea cual sea Fabricio Alvarado o Carlos Alvarado, porque va a ser un Congreso sin una fracción mayoritaria, va a requerirse de alianzas y va a estar bloqueado por temas básicamente de carácter religioso, y como decía don Oscar, esa mezcla de política y de religión en un país en donde el electorado es mayoritariamente joven, ya sea población menor de 40 años, con una nueva visión de la política, va a ser 4 años muy complicados, y que la esperanza es que no aumente la polarización que uno está viendo ahora en las calles y en las redes sociales y vaya a generarse un conflicto como lo estamos viendo en otros países latinoamericanos. Doctor Murillo, otra pregunta que quiero formularle. ¿Cómo se interpreta que la participación electoral en las elecciones pasadas fue del 65.6% según los datos que ofrece el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, entendiendo de que Costa Rica ha sido un país con una participación electoral bastante alta y como referente a nivel centroamericano y también latinoamericano, pero viene en disminución en los últimos años? ¿Cómo se explica esto? Yo creo que era algo que mencionaba don Félix al inicio de su intervención. No solo el sistema político costarricense está cambiando, hay un cambio también generacional, sino hay un desencanto de la política y un desencanto de los partidos. Desde mi perspectiva, los partidos políticos han perdido fuerza, y esta elección fue una prueba de ello, en donde pesó más la figura del candidato que el partido.
En general se hablaba, a diferencia del siglo pasado, no del candidato de Liberación Nacional, sino de Antonio Álvarez, no del candidato del Partido Unidad Social Cristiana, sino de Rodolfo Pisa. Ese ha sido un cambio que uno lo observa desde los estudiantes del primer año en las universidades, en que ya no piensan en términos de partidos, sino en términos de liderazgos unipersonales. Entonces hay un cambio generacional importante, y por eso desde esta semana Liberación Nacional está haciendo un cuestionamiento de qué puede pasar al partido histórico en Costa Rica. Entonces estamos, como decía al inicio, en mi primera intervención, no solo ante un cambio en el sistema partidista, sino un cambio en la dinámica del sistema político costarricense, en donde hay muchos factores en juego que podrían traerse o poner en riesgo la democracia costarricense como la hemos conocido. Entonces, el próximo gobierno será clave en el futuro de Costa Rica para este siglo XXI. Cierro su intervención con esto, doctor Murillo. ¿Qué le significa a Costa Rica, sobre todo en su Congreso, la búsqueda de entendimientos entre Liberación Nacional y Acción Ciudadana? ¿Es posible ver estos escenarios, sobre todo porque uno de los temas que a Costa Rica también le aqueja es la condición de sus finanzas públicas, particularmente la seguridad, la educación, pero finanzas públicas es uno de los temas importantes que el presidente que sale, Guillermo Solís, pues deja planteado, y quien lo asuma le va a tocar un proceso bastante intenso de negociación de acuerdos, y que también sus bancadas en el Congreso deben de negociar. ¿Ve usted entendimiento entre Liberación Nacional, Acción Ciudadana y ahora con la irrupción de Restauración Nacional? Sí, la gran preocupación es que la gestión del próximo presidente se centre en los temas de familia, en estos temas de provida que han dominado la campaña electoral, y dejen en segundo plano el punto grave de la actual coyuntura costarricense, que es la urgencia de resolver el problema del déficit fiscal, y se requiere no solo recorte de gasto público, sino una reforma tributaria integral. No es más impuestos, sino que se requiere un cambio profundo en el sistema tributario costarricense. El problema es que la ciudadanía está esperando, sobre todo del candidato de Restauración Nacional, de Fabricio Alvarado, que llegue a la presidencia con un tema y que sea el lema y la bandera de su gestión gubernamental: la defensa de la familia tradicional, cuando Costa Rica ya ha abierto una serie de espacios a otro tipo de relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, la coyuntura es seria. La preocupación es si se van a centrar en los temas de finanzas, de déficit, de seguridad ciudadana. Ha venido incrementándose notablemente la inseguridad, sobre todo crímenes por presencia de grupos del crimen organizado. Entonces es una coyuntura estructural para Costa Rica. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerle, doctor Murillo, por haber tomado este enlace vía Skype de República hacia Costa Rica. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar para llevarle la pista al análisis político que se genera en ese país. Gracias por tomar el enlace, doctor Murillo. Gracias a ustedes. Será un placer compartir de nuevo. Gracias, un gusto, buen día. Bueno, regresamos entonces al set con el doctor Oscar Santamaría y Félix Ulloa. Hay un asunto que ha mencionado el doctor Murillo y me gustaría tener su apreciación, Oscar Santamaría, es figuras, o sea, rostros, personas en lugar de partidos, y que esto ahora a una generación más joven le puede calar más que los partidos políticos que le desencantan. ¿Cómo ve esto? Sí, es el fenómeno actual, ¿no?, de lo que está en discusión. Si es más importante la persona que el partido. Y yo siempre he creído que es el partido el que le da la base de credibilidad a un proyecto, a un proceso. Influye mucho, desde luego, quien conduzca las riendas de un país, pero tiene que tener todo el apoyo y el respaldo de la organización que lo llevó al poder. Eso sí lo hemos visto como una cosa que preocupa, y es donde se han ocurrido también las sorpresas, algunas agradables, otras desagradables, de estos famosos personajes que llegan de la noche a la mañana al poder, ¿no?, los famosos outsiders. Bueno, hoy lo vemos que hasta en la democracia más rancia y de más abolengo que tenemos en América, como es en Estados Unidos, ha ocurrido ese fenómeno.
Pero eso es lo que se preguntaría uno, si los ciudadanos estamos yendo en la ruta correcta, en el sendero correcto, para poder tomar decisiones que le den la garantía y la seguridad a nuestras sociedades de poder realmente construirse de manera sistemática y sólida. Me parece a mí que los partidos, por supuesto, tienen otro reto, que es lo que ya decíamos antes, el relevo de las generaciones que tienen que en algún momento también tener la oportunidad de llegar a optar por cargos públicos sin que tengan que someterse a esas pruebas rigurosas de que sí o no debería de tener o no la simpatía de determinado grupo o no. Eso es lo que se ha mencionado muchas veces, quienes al final toman las decisiones en los partidos para poder decidir y definir quién va a ocupar aquel puesto, aquel cargo para llegar al poder. Yo creo que ese es un punto que está en la agenda de los partidos, de trabajo interno, de reformas internas. Eso es lo que muchos reclaman y también piden. Si los partidos no se están renovando, entonces al no renovarse, sí puede ocurrir que las personas vengan a ser parte de las decisiones a veces complejas que hay que tomar. Por eso yo sí creo que el tema de los partidos debe de ser un tema en serio a considerar. No son los malos de la película los partidos. Es a veces los que están actuando en la conducción de los partidos, los que no están siguiendo en la ruta, en el sendero correcto. Si las sociedades se organizan, aquí la Constitución nuestra dice que ese es un punto, un derecho que tiene todo ciudadano de organizarse. Para poder ejercer la política hay que organizarse y esos partidos son los que nos representan en este tipo de eventos donde vamos a una consulta popular para elegir nuestros futuros gobernantes. Por lo tanto, yo sí creo que esa es una realidad, no la podemos esconder, están en una situación de, algunos llaman crisis, pero yo más bien creo en un punto de poder los partidos enfrentarse con la realidad misma y poder dirimir y definir una nueva línea de conducción. Revisando hacia nuestra casa, Félix, ¿qué significa para los partidos políticos? Pienso en el FMLN y en Arena. Pueden ver un escenario en donde ha mencionado la categoría el doctor Santamaría, un outsider, un forastero que pueda aparecer ahí, aprovechar una dinámica de partidos o de desgaste de los dos partidos que Arena y el FMLN, con sus gustos o disgustos, han generado cierta estabilidad en la lógica del sistema político salvadoreño, pero ahora se pueden plantear un escenario de los outsiders que puede ofrecerle presión o hacerse esa autoevaluación. Los que están dirigiendo los partidos políticos deben de cambiar, deben de renovarse y poner en discusión otros temas y los temas también que son de agenda de país. Bueno, mira, yo creo que el fenómeno de los outsiders en El Salvador es casi imposible. Es decir, desde que aparece en América Latina, allá con los años 90, con Fujimori, luego se va desarrollando con otros, el caso de Chávez, Aristides, Serrano Elías, es decir, tenemos una serie de ejemplos de outsiders en varios países de la región, pero en El Salvador yo creo que por la organicidad de esta sociedad y la fuerte adscripción partidaria, sobre todo los dos partidos mayoritarios, es muy difícil que surja un outsider para poder encauzar todo un descontento social. Lo que está sucediendo, y esto no es imaginación, sino que es realidad, es el surgimiento de un nuevo liderazgo. Pero un liderazgo como el que está planteando, en el caso de El Salvador, Nayib Bukele, en el lado de la izquierda, o un Johnny Wright en el lado de la derecha, es nuevas ideas, nuevas formas, nuevas propuestas, nuevas formas de hacer política. Es decir, se está dejando atrás un viejo modelo de prácticas políticas tradicionales y se está planteando la opción de unos nuevos liderazgos. Pero no se está descalificando el partido político como sujeto, sobre todo porque, aunque se quisiera, no hay otra forma de participar en el juego político democrático en el país, sino a través de la figura partidaria. Por lo tanto, lo que vamos a ver son nuevas formas de organización partidaria. Un poco lo que pasó en España, digamos, frente a los partidos tradicionales, que surgen movimientos como Podemos, como Movimiento Ciudadano, o en Francia, que aparece el grupo de Macron. En marcha, sí, que en un año pues logra presentar una oferta que desplaza a las dos fuerzas tradicionales, a los socialistas y a la derecha tradicional republicana francesa. Entonces, creo que en el país lo que estamos es enfrentando ese nuevo liderazgo. Uno que se está planteando ya desafiar al sistema, ¿verdad? O a
a las fuerzas tradicionales del sistema ya para el 2019, y el otro que dice quiero darme más tiempo y mi propuesta va a ir para el 2021, pero ya son ofertas nuevas de nuevos liderazgos y de nuevas ideas. Creo que eso es lo que el país va a enfrentar, pero que vengan mesías o que aparezcan outsiders, el país no tiene espacio para eso. Tengo que cerrar la entrevista con esto, Félix, luego voy con Oscar Santamaría. ¿Qué lecciones deben de tomar Arena y el FMLN ante este escenario? Particularmente lo pienso, posicionar los temas relevantes de agenda nacional, finanzas públicas, seguridad pública, y a veces se quedan en un debate muy superficial ambos partidos. Correcto, lo que dijo el doctor Murillo es cierto, es decir, el desafío va a ser, dependiendo quién gane, cuál es la agenda que va a poner, porque si gana el Fabricio, ya hay una diputada que está ofreciendo crear el Ministerio de la Familia. O sea, se van a poner y se van a colocar temas en la agenda nacional que son distractores y no los verdaderos problemas, que son los problemas de finanzas. Costa Rica estuvo a punto de caer en default por el tema de finanzas. Entonces, si no se logra que haya una agenda que atienda los problemas estructurales del país, Costa Rica puede pasar un periodo electoral en el que se distraiga definiendo problemas, como decía él, de si sos pro-choice o pro-vida, o si los temas de agenda van a ser un Ministerio de la Familia, o si se va a ir a la sala cuarta para darle marcha atrás a esta decisión de la Corte Interamericana sobre el matrimonio homosexual, que no es el tema fundamental para una Costa Rica que se encuentra, como él decía, en problemas serios de seguridad y en problemas serios de política fiscal. Aunque no significaría, Félix, dejar el tema del lado de derechos humanos, o ante esta discusión más conservadora, dejar de lado una reivindicación de derechos humanos que está en esa sociedad. Es decir, el riesgo que no puede solo correr... no solo está en la sociedad costarricense, está en la Constitución. Costa Rica, al igual que España, es de los pocos países que consideran que cuando los instrumentos internacionales de derechos humanos superan la legislación nacional, deben de aplicarse en los instrumentos internacionales, incluso sobre la Constitución. Son dos países y dos casos únicos que yo he estudiado en los cuales hay normas de derecho internacional supraconstitucionales, sobre la constitución de los países, porque normalmente las constituciones son las que regulan y los tratados son superiores a la ley secundaria, pero nunca a una norma constitucional, excepto en el caso de derechos humanos en Costa Rica y en España. Doctor Santamaría, me gustaría tener su apreciación sobre esto, lecciones o qué significa para el FMLN o para Arena este tipo de cosas y sus liderazgos. Mire, la lección pues sí está y hay que hacer un provecho de ello, porque como dicen, a base de todo lo que va sucediendo, ocurriendo, uno va construyendo el futuro. Yo soy partidario y soy impulsor también de la idea de una agenda de nación. Aquí no vale la agenda del partido ni del nuevo dirigente político que llegue a la presidencia, no se trata de eso. El país ya ha pagado mucho por no haber intentado construir una agenda de país. Lo que se impone en El Salvador es una agenda de país, agenda de nación. Tenemos ejemplos. Bueno, Costa Rica es uno de ellos. Yo por eso todo lo que está ocurriendo en Costa Rica al final lo entiendo, pero no es que esté preocupado de lo que va a ocurrir en Costa Rica. Costa Rica tiene como agenda Costa Rica, así se llama. Nosotros en El Salvador no. Aquí hablábamos de lo que dijo aquel señor, de lo que dijo el otro, de lo que dijo... No es así la cuestión. La forma de ver el país tiene que ser otra. Y de eso es lo que el país está haciendo falta. Por eso es que poder hablar de agenda de nación es el tema que debe de adoptar todos estos políticos que van a esta contienda. Así deberían de hablar y poder incluir los temas centrales. No son muchos, son 4, 5 o 3, no va a haber más. Pero eso sí es hablar de construir políticas de Estado que van a ser aplicadas en el tiempo, en el mediano y largo plazo. Yo quisiera ver que alguien pintara estos amigos que van ahora a la contienda, cómo ven El Salvador en los próximos 20 o 30 años, y desde ahí poder presentar una plataforma a construir, que claro, la tenemos que todos apoyar y respaldar el día que eso sea así, pero realmente no veo de otra manera cómo podemos hablar de un futuro de El Salvador si no nos centramos en ese orden. ¿Por qué cree usted que no hablan de una agenda de país las ofertas partidarias en este momento? Porque se imponen más los intereses del partido, simple y sencillamente. Es sencillo. ¿Cómo se puede revertir esta lógica de los intereses partidarios? Eso se llama cultura política. Cultura política,
no hemos logrado, después de los acuerdos de paz, dejar la agenda aquí para los políticos que se nutran de esa agenda política. Ese es el punto. Los acuerdos de paz fueron un referente. Ya cumplieron todos los acuerdos de paz. Está bien, me dijo a mí de Naciones Unidas alguien, es que mira, ya se agotó. Ahora, pues si se ha hablado, acuérdese usted, acuerdos de segunda generación. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros de ahora en adelante. Quiero darle las gracias a ambos por habernos acompañado, doctor Oscar Santamaría, Félix Ulloa, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Gracias por habernos acompañado. Carlos, bueno, muy amable. Establecemos un enlace al otro lado del set con Luis González. Buenos días. ¿Qué hubo, Luis? ¿Cómo va el programa? Muy bien, gracias Carlos, buenos días a ti, buenos días a don Félix y también al señor Santamaría y también buenos días a ustedes que están en casa y quiero hacerles las atentas invitaciones, ¿saben por qué? Porque vamos a tener programa exclusivo y vamos a tener temas que a usted le va a interesar muchísimo. Fíjese que vamos a tener visita de expertos del Ministerio de Trabajo que vamos a estar hablando acerca de la real colocación de una persona en un trabajo, o sea, de la orientación laboral. También en la parte médica vamos a tener a un especialista, el doctor Ernesto Armando Ollarvide, quien es cirujano cardiovascular y él nos va a estar contando acerca de cómo hacer los marcapasos, cómo es esto, quién es el candidato correcto, quién puede, quién no puede, cómo hacer una operación. Todas estas situaciones vamos a estar platicando hoy acá en QVL, así que lo invito a usted, amigo, y también a tus panelistas que se queden con nosotros. Perfecto, Luis, temas muy interesantes, importantes en QVL y estoy seguro que va a llamar mucho la atención de la audiencia. Gracias, Luis, un saludo muy cordial y a ustedes también por habernos acompañado. Reitero el saludo, doctor Félix Ulloa, doctor Santamaría, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana a 6:30 en República. Buen día.